El acoso ha sido un tema que ha preocupado a nuestras sociedades modernas occidentales desde hace décadas. Es un tema difícil que ha sido tratado teóricamente en aras de la justicia social, pero que en no pocas ocasiones ha sido también instrumentalizado políticamente y visto desde ideologías hegemónicas. Se trata de un asunto polémico y difícil por las muchas aristas que muestra, cuyo tratamiento no es fácil y que exige atender sus múltiples complejidades, algunas de las cuales tocaremos en este video de la mano de Marta Lamas. ¿Nos acompañas? Veamos primero un poco de historia y los fundamentos ideológicos. En el origen de todo está un reclamo justo por parte de las mujeres occidentales. Basta de acoso. Esta frase busca denunciar también el malestar e indignación hacia ciertas prácticas agresivas, discriminatorias y machistas. Es un basta de desigualdades, de doble moral, de discriminación y de machismo. El problema, nos dice Lamas, es que al significar todo esto y más, la palabra acoso termina siendo un reduccionismo de la complejidad de los contextos socioculturales donde las desigualdades se generan. Siguiendo a Michel Foucault, de quien ya hemos hablado en este canal, todo discurso es una estructura histórica, social e institucional, creada a partir de enunciados, categorías, creencias y términos. Desde esta perspectiva, ¿qué se quiere decir cuando se llama la atención hacia el acoso como discurso y como práctica? Para Marta Lamas, el discurso sobre el acoso tiene su origen en el feminismo radical norteamericano, el cual, desde hace décadas, tiene el monopolio sobre el tema, gracias a la influencia que sus ideas han tenido alrededor del mundo, pese a la existencia paradigmática de distintas posturas teóricas feministas. Y el activismo feminista en Latinoamérica y en México no ha sido la excepción, al haber recogido las teorías y activismo del feminismo radical norteamericano. Es tan fuerte esta influencia que se puede afirmar que este tipo de feminismo se ha convertido en una ideología gobernante en distintos niveles. Su activismo se puede resumir en 3 axiomas. 1. Las mujeres son inocentes. 2. Las mujeres sufren daño. Y 3. Los hombres son inmunes. Menciona Lamas que esta tríada se encuentra en el centro de un discurso puritano y victimista respecto al acoso, arraigado en espacios en donde se esperaría la crítica y el debate, pero que en realidad se han convertido en repositorios pasivos acríticos, por ejemplo, en las universidades. En efecto, el caso de las universidades latinoamericanas es elocuente al ser en su mayoría nichos en los cuales el discurso feminista radical sobre el acoso se ha arraigado y ha derivado, lamentablemente, en ciertas prácticas injustas y ha trastocado el debido proceso legal, lo que ha generado un gran malestar e inquietud entre los diversos sectores académicos minoritarios, que ya han comenzado a criticar fuertemente los procesos internos y las formas de actuar de las autoridades académicas y administrativas escolares ante los casos de denuncias por acoso, dadas dentro de sus campus e instalaciones. Marta Lamas considera que es fundamental y necesario debatir y cuestionar el punto de vista hegemónico del feminismo radical norteamericano, ya arraigado en las universidades y gobiernos latinoamericanos, dado que lo que se está jugando es, ni más ni menos, la presunción de inocencia y las falsas acusaciones. No todas las denuncias que se hacen caben como acoso. Muchas veces les decimos acoso a ciertos usos y costumbres culturales como el piropo o prácticas similares. Es necesario, pues, definir y aclarar exactamente qué es y qué no es acoso, para evitar los abusos que actualmente se están dando, ante los vacíos conceptuales y legales que las actuales concepciones dejan
y que se prestan frecuentemente al abuso o a la instrumentalización política por parte de sectores ajenos al feminismo. Hablemos ahora de cómo se dio la hegemonía ideológica del feminismo radical norteamericano. Con la aparición hacia la década de los años 70 del siglo pasado del movimiento de liberación de la mujer, la sexualidad se convierte en un tema político al reivindicar la libertad sexual femenina y condenar todo tipo de violencia sexual hacia las mujeres. Desde el inicio, las distintas facciones del feminismo discreparon respecto a lo que significaba el término de libertad sexual. El resultado fueron las llamadas guerras del sexo o sex wars. Al mismo tiempo, los reclamos a favor de la igualdad de los sexos y la crítica contra la discriminación trastocaron al derecho. Muchas abogadas feministas comenzaron una crítica al estatus legal de las mujeres en busca de un trato más igualitario. Se presentan así en Norteamérica los primeros casos de demandas por discriminación hacia las mujeres, en contextos en los cuales los insultos, groserías, los actos libidinosos y el acoso hacia ellas era algo normal y parte de la cultura empresarial. El problema que estas abogadas enfrentaron fue interesante. ¿Cómo probar el acoso allí donde solo hay un requerimiento verbal? Se trataba de la palabra del hombre frente a la de la mujer. En estas circunstancias, las mujeres adoptaban dos actitudes. O se aguantaban y se callaban, o iniciaban litigios por despido injustificado, al negarse a aceptar las insinuaciones y propuestas sexuales de sus jefes. Podemos resumir diciendo que la lucha feminista en contra del acoso se origina en el activismo civil en contra de la discriminación laboral y la lucha feminista en contra de la violencia hacia las mujeres. Hasta ese momento, el acoso no había sido tipificado legalmente. Con las primeras denuncias de mujeres, las activistas femeninas acompañaron estas demandas. Estas primeras denuncias se formularon como prácticas discriminatorias que violaban la Ley de Derechos Civiles, la cual prohibía toda discriminación por razón de sexo y raza. Ya para 1975 surgieron las primeras organizaciones en contra del acoso y se consolida la idea general de que el hostigamiento sexual es una forma de discriminación. Catherine MacKinnon, victimismo discursivo dominante. Fue Catherine MacKinnon quien sentó las primeras bases teóricas a partir de su postura feminista radical. Para MacKinnon, el acoso laboral mantiene y prolonga una relación de dominación patriarcal. Al principio, esta idea fue vista como un invento feminista sin sustento alguno, pero en la práctica se usó axiomáticamente para castigar legalmente el acoso laboral. Podemos resumir las ideas de MacKinnon en 4 puntos esenciales. 1. Las mujeres son una clase oprimida. 2. La sexualidad es la razón de la opresión. 3. Existe una dominación masculina que ve y trata a las mujeres como objetos sexuales. Y 4. Las mujeres víctimas de agresión sexual deben ser vistas como sobrevivientes. Nótese cómo, afirma Lamas, estos puntos están en el centro de los discursos dominantes mujeristas y victimistas del feminismo radical dominante en torno a la sexualidad, la violencia y la ley. Kathleen Barry, el neopuritanismo feminista. Barry propone que las mujeres recuperen los valores que ellas mismas le atribuyeron a la sexualidad, arrebatados, distorsionados y destruidos por los hombres como parte de una colonización sexual. Para Barry, hay una sexualidad ad hoc para cada mujer, idea que sorprendentemente coincide con la tradición religiosa judeocristiana. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque nos permite entender cómo fue que se dio la extraña alianza que las feministas radicales hicieron y hacen con grupos conservadores en pos de una neocruzada moral,
Y también explica cómo en distintos países el confrontamiento entre diferentes grupos feministas es avivado por fuerzas políticas y religiosas preocupadas por la liberación sexual femenina. Pues para el conservadurismo religioso, la libertad sexual femenina es una amenaza para la institución de la familia, así como una fuente de decadencia moral. Pero lo realmente interesante es ver cómo muchos grupos feministas, en aras de su lucha contra la pornografía y el comercio sexual, se aliaron a estas organizaciones conservadoras. Sobre todo si recordamos que para el feminismo radical hegemónico, la dominación sexual femenina que ejercen los varones es el fundamento donde descansa la subordinación social general. Andrea Dworkin. La ley es patriarcal. Para Dworkin, el sistema legal es un mecanismo que perpetúa el patriarcado, al sostener leyes escritas desde el punto de vista masculino y que por ello desatienden las necesidades femeninas. Dado que el lenguaje, la lógica y la estructura legal fueron creadas por hombres, se refuerzan así los valores masculinos, al tomar las características masculinas como normas y las características femeninas como desviaciones de la norma, de forma tal que los conceptos legales hegemónicos terminan por reforzar y perpetuar el poder patriarcal, entre comillas. Dworkin llega a afirmar que allí donde se habla de grupos oprimidos y minorías, es normal que a una mujer blanca le vaya mejor que a mujeres que pertenecen a grupos minoritarios. Dentro de sus ideas más extremas, Dworkin afirmó que era importante para las mujeres resistirse a la penetración sexual, puesto que la heterosexualidad ha sido y es la piedra de toque que posibilita el dominio de las mujeres por parte de los hombres. Es de llamar la atención el que las ideas de Dworkin se alejen mucho de la teoría jurídica crítica, que piensa en la ley como un instrumento de dominación que incluye a los seres humanos en general y no solo a las mujeres. Vicky Schultz, la crítica al neopuritanismo feminista. Con Vicky Schultz tenemos una propuesta distinta a las de las feministas radicales hasta aquí expuestas. Es Schultz quien reconceptualiza el concepto de acoso sexual. Al principio, las cortes se concentraban solo en el contenido sexual de la denuncia, ignorando otras formas de hostigamiento no sexual, puesto que el concepto de acoso era visto bajo el paradigma ideológico del feminismo radical, el cual, como vimos, se centraba en la sexualidad masculina como el único factor y explicación del problema. Por ello, los jueces solo debatían si la acción denunciada era o no lo suficientemente sexual, en vez de aclarar si se trataba de un acto de discriminación u hostil. Para Schultz, los principios del feminismo radical ignoraban otras formas graves de acoso y discriminación, como por ejemplo las burlas con contenido sexual o el hecho de que también los hombres son objeto de acoso laboral. Al centrarse solo en las ideas de que el acoso es algo unidireccional, de hombres hacia mujeres, dado por el irrefrenable deseo sexual masculino. La propuesta de Schultz es interesante, nos dice Lamas. Postula una perspectiva centrada en el comportamiento hostil, que incluye a la conducta sexual masculina y que amplía la noción misma de acoso, al mismo tiempo que propone descentralizar el contenido sexual y matizar con ello conductas que son formas inocentes de expresión sexual que no dañan ni son acoso y que han sido fuertemente sancionadas. El feminismo radical hegemónico norteamericano tiene un error fundamental, a decir de Schultz. Quiere separar la productividad laboral del amor y la pasión humanas, y quiere además separar la sexualidad del sexismo, haciendo con ello que todo espacio laboral, universitario, empresarial y en general todo espacio donde conviven adultos sea un espacio de vigilancia, disciplina y castigo de cualquier forma y manifestación de deseo sexual. Porque en el fondo, nos dice,
El neopuritanismo en el que las ideas feministas radicales han caído parten de un esencialismo de la sexualidad, dañando y legitimando prejuicios de forma paradójica. Podemos observar aquí muy bien cómo Schulz retoma la idea de las teorías de Michel Foucault. Schulz, nos dice Lamas, propone que la meta final debe ser la participación igualitaria de hombres y mujeres en los espacios empresariales, laborales, en la sexualidad y en el lenguaje. Que ambos sexos puedan hablar de sus deseos, de su sexualidad y hacer alusiones sexuales con la misma libertad y derecho. Y es que, actualmente, en el marco de la lucha contra el acoso, el neopuritanismo y victimismo del feminismo radical hegemónico ha impedido la igualdad laboral, ha amenazado la autonomía sexual y ha frenado la libre expresión sexual con políticas laborales de una disciplina excesiva y castigos a personas consideradas como muy sexualizadas y que por ello son estigmatizadas. La ética laboral asexual, producto del feminismo radical hegemónico, en el fondo comparte los mismos prejuicios hacia las gentes muy sexualizadas, mediante una tendencia a higienizar los espacios laborales, mismos que forman parte de una política sexual y un control gerencial muchísimo más amplio y estricto. En el actual estado legal contra el acoso sexual, es muy fácil castigar y despedir a personas cuya conducta interfiere con la productividad de la empresa, sin mencionar que también permiten la cada vez más común práctica de fabricación de falsas acusaciones y falsas denuncias, como una forma fácil de deshacerse de gentes que resultan molestas por otras causas, tal y como ocurre con las universidades, en donde el número de profesores despedidos por esta razón va cada vez en aumento. Muchas feministas son cómplices de este nefasto proyecto al no darse cuenta o no querer darse cuenta de que con estas políticas no hay lugar para ningún tipo de expresión sexualizada en espacios sociales, al ignorar la afectividad e intimidad de quien trabaja y entre los compañeros de trabajo. Las actuales prohibiciones se basan en un neopuritanismo que deja en manos de gerentes, jefes, academias, mandos medios y cualquiera con un mínimo de poder o autoridad el poder y capacidad efectiva de vigilar, controlar y castigar arbitrariamente toda expresión sexual y afectiva humana. Paradójicamente, pues, la conclusión a la que llega Marta Lamas es que vivimos dominados por una perspectiva tradicionalista, conservadora, la del feminismo radical y su neopuritanismo, los cuales no admiten la idea de que no toda expresión sexual en el trabajo o en la universidad es siempre acoso. La oposición que representa el pensamiento de Schulz es una invitación a ser abiertos y receptivos para aceptar que la sexualidad tiene un lado positivo. Pero, ¿y tú? ¿Qué piensas? No olvides dejarnos tus opiniones en la caja de comentarios. Saludos y hasta nuestro próximo video.